105. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 28 de enero del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que tenemos aquí contemplados para el día de hoy. Entonces, los temas que tenemos contemplados para el día de hoy, que ahora me doy cuenta que parece que no hice el envío de los temas. Hoy me voy a referir al tema que tiene que ver con la situación de Faña, y me voy a referir a la situación de la decisión de la Junta Central Electoral sobre los partidos mayoritarios. Esos son los dos temas que voy a abarcar con un poquito más de tiempo. Pero en primer lugar, yo quiero saludar la tercera entrega de los premios de Santo Domingo Este. Esta premiación, que será la tercera de Santo Domingo Este, de los premios de Santo Domingo Este, tendrá por eslogan: apostemos a la resiliencia. Entonces, aquí serán premiados 22 renglones. La entrega será el día 7 de abril. Este premio, entre los 22 renglones, se destacan las categorías de gestor cultural, organización cultural, evento cultural, mérito estudiantil preuniversitario, mérito estudiantil universitario, gestor deportivo, evento deportivo, entidad deportiva, deportista destacado a nivel nacional, incentivo, protección del medio ambiente, promoción de los derechos de la niñez, promoción de derechos de la juventud, proyecto de emprendimiento. Así es que nuestras felicitaciones a Joel Suero, que es el presidente de estos premios de Santo Domingo Este, y deseamos que los mismos concluyan con éxito. Entonces, nuestras felicitaciones. Por otra parte, hay una situación judicial que involucra a este caballero de La Vega, el caballero López, Miki López. El caballero Miki López está involucrado en una situación adicional a la situación que ya son conocidas. Hablábamos de él recientemente, tuvimos oportunidad de hablar con su abogado, porque este caballero, que está acusado de una supuesta defraudación de unos 7,000 millones, etcétera, un expediente que tiene una dimensión que se entiende importante, está llevando su proceso en libertad, porque se ha entendido que él no representa peligro de fuga ni amenaza contra la investigación, distinto a otros casos. Entonces él está en libertad, el señor Miki López. Bueno,
el señor Mickey López resulta que está enfrentando una acusación de un diputado de su propio partido, el PRM, un diputado de Santiago de los Caballeros del PRM, está acusando al señor Mickey López de una falsificación de una factura o de un pago por 20 millones de pesos. Una falsificación por 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo nuevo de esto? Que los abogados de el señor Miguel Emilio de Jesús Gutiérrez Díaz, el diputado, pues han solicitado ante el cuarto tribunal colegiado del juzgado de primera instancia de Santiago, en representación de la inmobiliaria La Hacienda SRL, el cambio para el proceso de virtual a presencial, para que esta demanda contra el señor Mickey López, que le hace un compañero de su propio partido, que lo acusa de una estafa por 20 millones de pesos, de una supuesta estafa, diríamos nosotros, ¿no? Porque ya es la justicia la que tiene que establecer si hubo o no esa estafa. Entonces, así es, por cuanto conforme a la notificación electrónica recibida tal día, con motivo del proceso penal seguido contra el señor Miguel Arturo López Florencio y la Sociedad Comercial Autocrédito Selecto SRL por violación de los artículos 2, 145, 146, 147, 148, 405, este honorable tribunal procedió a fijar audiencia virtual para el 28 de enero del año 2021. Pero entonces ahí se ha solicitado una variación de que esa audiencia, en vez de virtual, se lleven a cabo de manera presencial para conocer del fondo de esta acusación que un diputado del PRM formula contra su compañero del PRM, Mickey López, que tiene otros expedientes por una supuesta estafa de 20 millones de pesos. Ya veremos en este caso cuál es el comportamiento y qué se decide. Entonces, señores, vámonos al caso Faña, al caso de la querella que presentó contra el señor Faña, la señora María Isabel Flores Encarnación, y al desistimiento de esta querella por parte de la señora María Isabel Flores Encarnación, que fue comunicado en el día de ayer. Fue comunicado y luego los abogados de la señora Flores emitieron un documento donde fundamentan, entre comillas, porque no hay detalles, las razones de este desistimiento. El documento dice, entre otras cosas, como se ha conocido el día de hoy, la señora María Isabel Flores Encarnación desistió de la acción penal y civil sin ningún tipo de comentario ni presión ninguna, según sus propias palabras, en beneficio del señor Leonardo Antonio Faña Batista. Entonces, vámonos al párrafo más importante de esto, donde están explicadas las altas razones que motivaron a la señora a hacer el retiro de esto, ¿no? Está la concordia, está la paz, etcétera. Conforme a la normativa penal y procesal penal dominicana, la solución de conflicto, dicen los abogados de la señora María Isabel en este comunicado, la solución de conflicto resulta ser
el método alternativo más común y menos usado, porque cuando se utiliza de manera responsable, de inmediato, los que conocen este método alternativo de disputa lo atienden como indicio de culpabilidad. Es eso de una de las partes, pero en el caso en cuestión solo ha primado, escuchen bien, en todo esto que ha ocurrido y en el desistimiento, solo ha primado la paz, la concordia, la armonía, y para lograr estos objetivos se hace casi imprescindible no dirimir los temas privados en el entorno público, sin que esto represente una lesión al derecho de información, de la cual es propietario cada medio de prensa. Entonces ya vemos cuáles son las razones que llevaron a este desistimiento. Si quieren, les adelanto una conclusión, una humilde conclusión. Desde mi punto de vista, este acuerdo es un error por parte del ingeniero Leonardo Faña y sus abogados. Si hay interés si hubiese primado el interés en establecer la inocencia del señor Faña, o hubiese posibilidad alguna de establecer que hubo mala fe o que hubo deshonestidad en la denuncia, si hubiese la posibilidad de haber establecido eso, evidentemente que no se arriba a este acuerdo. Este acuerdo no es otra cosa que una demostración de que el señor Faña y sus abogados entendieron que un proceso les resultaba totalmente perjudicial. Porque no tiene sentido el acuerdo. No tiene sentido el acuerdo porque el acuerdo perdió sentido. El acuerdo perdió sentido cuando el caso ya se hizo de conocimiento público. Después que el caso se hizo de conocimiento público, yo creo que lo único que resarcía al señor Faña, si aspiraba a eso, era pues el esclarecimiento de este caso en la justicia, lo que ahora se hará un poco difícil. Entonces, lo que primará será lo otro, lo del acuerdo de paz, que la gente se lo va a tragar como un acuerdo de paz, porque este es un país que la gente pues se mete el dedito en la boca. Y entonces, bueno, ahí hubo un acuerdo de paz por la concordia y eso fue. Eso para Faña es fatal. Para Faña eso es fatal. ¿Por qué? Porque se habrán cumplido con las cosas que permitieron ese acuerdo de paz. En base a las cosas en las que se haya pactado ese acuerdo de paz, se habrán cumplido, pero no así en términos de imagen, el resarcimiento de la imagen de una persona. No así eso. Entonces, yo no ignoraba que habían aprestos para un acuerdo. Pero, repito, una de las razones para ese acuerdo de paz
era precisamente que esto no se dirimiera, que esto no fuera de conocimiento público, que esto se manejara entre la afectada, el Ministerio Público, que fue sumamente condescendiente y colaborador. Fue muy colaborador. El mismo Ministerio Público que dice ahora, mira, esto se va a mantener abierta, esta investigación, fue sumamente colaborador. Y eso no lo destaca solamente el señor Martínez Pozo. Eso es lo que está planteando Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, eso es lo que está planteando. Que en cualquier situación de otra persona que estuviera involucrada en un caso como este, el conocimiento de la medida de coerción no pasa de 72 horas después de presentada la denuncia, la querella. No pasa de 72 horas el conocimiento de la medida de coerción para hacer la investigación, pero se parte de una medida de coerción. En este caso, por preservar la integridad de una denunciante, por una serie de cosas. Entonces, Finjus dice, pero qué extraño que en este caso no se procedió de esa manera. No se procedió de esa manera porque evidentemente el Ministerio Público estaba enterado de que se tramitaba un acuerdo de paz y de concordia. Y entonces les dio el tiempo a las partes para llegar a su acuerdo y entonces después que llegaron a su acuerdo, para cumplir con la opinión pública, dice que se mantiene la investigación, entre otras razones, pero se mostró muy condescendiente. Y fíjense cómo dio espacio a lo que conocía que se estaba produciendo, que era un acuerdo entre las partes. Para que los abogados de la señora María Isabel Flores Encarnación, presentaran ayer el desistimiento, eso solamente lo pudo haber ocurrido, y lo saben todos los abogados, que eso solamente pudo haber ocurrido cuando la otra parte ha cumplido con las condiciones establecidas para ese desistimiento. Sobre esas condiciones no puedo permitirme especular. No puedo permitirme especular en un medio de este alcance y de este nivel. Eso mucha gente lo podrá hacer por ahí en las redes sociales. Pero es evidente que ese acuerdo de paz tiene que haberse verificado el cumplimiento por la parte supuestamente agraviante de las condiciones que la parte agraviada puso sobre la mesa para el desistimiento. Si no se cumplen previamente con esas condiciones, entonces los abogados no sueltan el desistimiento con ese desprendimiento que lo hicieron en el día de ayer. De manera que ahí hay un acuerdo de paz, evidentemente satisfactorio para la presunta víctima y para sus honorables abogados. Y entonces el que esa paz no le será, digamos, de tanto disfrute, será al señor Faña. A él no le será esa paz de tanto disfrute, porque evidentemente que ahí queda el planteamiento, y usted puede, y bueno, ya los chinos ya no se citan a los chinos de Bonao, porque ya los chinos de Bonao saben demasiado. Pero hasta los famosos chinos de Bonao, no hay que decirle a los chinos de Bonao para que ellos se imaginen cómo se estableció esa solución alternativa de conflicto. Yo creo que aquí no hay que decirle a nadie la forma en la que se le buscó una solución a eso.
Y eso no lo ignoran ni los chinos de Bonao, y Luis Abinader no es un chino de Bonao. Luis Abinader no es un chino de Bonao. Él sabe lo que eso implica y en términos de imagen lo que eso arrastra. No es un chino de Bonao. No es un chino de Bonao. Entonces, por ahí. Pero bueno, vamos a la señora María Isabel. Vamos a la señora María Isabel a ponernos un poco en su lugar para tratar de comprender el acuerdo de paz. Vamos a poner un poco en su lugar. Hay por lo menos dos hipótesis que uno puede construir en torno a ella, tratando de ponerse en su lugar. La primera hipótesis, que es la que yo suscribo, bueno, la señora María Isabel, evidentemente, que desde que empezó a tratarse con el señor Faña, debió advertir que el señor Faña tenía un interés personal sobre ella. Yo no le quiero llamar a una obsesión, pero sí un interés personal sobre ella. Pero yo me imagino que la señora María Isabel suponía que se trataba de un caballero y que esa situación podía ser llevadera. Llevadera, no es el único caso donde una dama trabaja en cualquier lugar y le tiran su cascarita, etcétera, etcétera, y bueno, se convive con esa cosa mientras no se trasciendan más allá. Entonces, bueno, aún así, ella tiene una posición que podría decirse que es privilegiada en el IAD. Y entonces accede a un cierto manejo con Faña, entendiendo que está tratando con un caballero, que a pesar de que le ha mostrado interés, pues no va a llegar a ciertos extremos. Va a llegar a ciertos extremos. Ella para nada tomó el parámetro de la forma arbitraria, abusiva, con la que este caballero fue a despojar a entidades organizadas de equipos que le habían sido donados en la visita sorpresa. Ella no tomó eso en cuenta. Ella dijo, no. Eso tal vez es una actuación así pública, pero en lo personal, este hombre puede ser un caballero. No. La cosa que está actuando de otra manera, no. Tal vez él es un caballero. Y bueno, accede a un cierto acercamiento que tal vez ella entendía que podía controlar. Y por eso, tal vez lo del día festivo, se juntan, etcétera. El hombre actúa con mayor rapidez de la cuenta, muestra inmediatamente que a lo que vinimos, que fíjense que de Jumbo, de la Luperón a la cabaña, esto es una cosa muy directa, y no ahí no hay ningún tipo de preparación. Bueno, se logra que se desista de eso y tal vez entiende que ha vuelto al hombre al camino del diálogo. De entender, bueno, déjame explicarle, tal vez yo soy una persona con compromiso, tal vez no estoy en esto ahora, no estoy preparada para esto ahora, no sé si en el futuro, y torear a la persona, ¿no? Torear a la persona. Entonces, ¿qué es lo que puede justificar lo de irse a Bonao con este caballero? Y ya todas las otras cosas que ella describió ahí en su querella, de las cosas que ocurrieron ahí. Bueno, en esa hipótesis, ¿qué habría pasado con la señora María Isabel? Que realmente no pudo controlar lo que ella entendía que estaba bajo su control. Y podemos entender que ella realmente se sintió abusada, humillada, y en ese sentido ocurrió lo que ella narra, ¿no? Y cómo ella sale despavorida y él le dice,
cuidado si malinterpreta lo que ocurrió, etcétera, etcétera. ¿Qué pudo haber pasado después que se presente esta situación con la señora María Isabel y este supuesto abuso o agresión sexual que ella padeció? Bueno, que vienen las consultas de familia, vienen las consultas legales, y bueno, María Isabel, aquí no solo hay un caso de abuso, y no solo hay un caso de abuso, de agresión sexual, que se puede judicializar y esta persona hacerle pagar las consecuencias, sino que también hay otras oportunidades. Hay otras oportunidades porque este hombre, lo que representa para él esta cuestión, tendría que procurar un acuerdo para evitar el escándalo y para evitar una serie de cosas. Y bueno, yo estoy seguro que ahí hay muchos procesos de reflexión, y entonces, bueno, ¿qué diría María Isabel? Yo no soy Torona Burke. Torona Burke es la activista que inició en el 2006 el movimiento que después se popularizó en el 2017, pero eso lo inició Torona Burke en el 2006, el Me Too. Entonces, en el 2017, Alisa Milano es la que viraliza el Me Too. Entonces, yo no soy Torona Burke, yo no soy Alisa Milano. No, yo no soy, yo no soy ninguna de esas dos damas. Yo soy una dominicana en una sociedad machista que tal vez llevar este proceso me resulte costa arriba. Y yo no estaba buscando ser objeto de esa agresión, pero ya que fui objeto de esa agresión, si hay cualquier otra posibilidad de buscar una solución alternativa a este conflicto, pues la abordo. Entonces yo parto de esa hipótesis. Que sus abogados, que su familia, le dije, bueno, aquí hay varias opciones y hay una opción práctica, porque ya las cosas que tú dices que ocurrieron, ahí no hay manera de resarcirla. No hay manera de resarcirla, por más que tú te sientas por las cosas, no. Pero sí hay estas posibilidades y parece que se exploraron esas posibilidades que ya ustedes imaginarán. Me quedo con esa hipótesis para poder pasar al tema de la Junta Central Electoral. Hay otras hipótesis. Está la hipótesis de que posiblemente la señora percatada de la obsesión del señor, entonces saliera el día 4 a hacer el caso, porque sabía que si había oportunidad, el caso se presentaba. Yo suscribo la primera hipótesis. Entonces, señores, vamos a la decisión de la Junta Central Electoral en el día de ayer, del Pleno de la Junta Central Electoral, con el voto del presidente de esa Junta Central Electoral, decidió con un solo voto disidente, pues dejar a la fuerza del pueblo, del doctor Leonel Fernández, como lo que es un partido minoritario. Porque eso es lo que su votación indica que es. Esa no es una realidad subjetiva, eso es una realidad objetiva. Aquí incluso sabemos que el umbral para la supuesta mayoría fue un umbral alterado, porque aún un 5% no es un umbral para considerar en ninguna parte a un partido mayoritario. Pero el PLD hizo una concesión que la trabajaron muy bien Ramón Rogelio Henao y la trabajó Luis José González Sánchez,
trabajaron esa conquista con el PLD para ayudar al Partido Reformista, bajaron el umbral para que un partido con supuestamente un 5% sea mayoritario. Sabemos que eso es absurdo. Pero aún así, en, digamos, el consolidado de todos los votos, la Fuerza del Pueblo no alcanzó esa votación. Por lo tanto, es un partido minoritario. Había la intención por parte de la Junta Central Electoral de revertir eso. Y una de las razones por la que se escoge esa Junta Central Electoral y de la forma en la que se escogió esa Junta Central Electoral fue esa. Pero al ser eso tan evidente, ya eso contrapesaba un poco la propia actuación de esa Junta Central Electoral. Fíjense que hice cuestionamientos muy fuertes cuando se produjo la escogencia de la Junta y jamás volví a hablar de eso. Cuando ya se juramentó la Junta, las instituciones después, hay que dejarla que trabajen. Hay que dejarla que trabajen y que dejar que el tiempo transcurra y que el tiempo sea el que vaya poniendo cada cosa en su lugar. Porque yo sabía que esa forma de escogencia de esa Junta Central Electoral más adelante podía revertirse en algunos aspectos. Y es que al estar tan evidenciada frente a la situación que se trataba, señores, cualquier otra decisión de esta Junta Central Electoral habría sido absolutamente descarada. ¿Por qué razón? Es que hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Esa sentencia no fue recurrida. Entonces, la Junta Central Electoral, que fue escogida para eso, entre otras cosas, no pudo hacer eso porque tenía esa sentencia. Pero además, ya en la base del sistema político, aunque mucha gente no lo haya percibido, ya en la base del sistema político se van produciendo algunos cambios. Ya se van produciendo algunos cambios. Se van produciendo algunos cambios en la base del sistema político ya. Por la misma situación que empieza a recrudecer y empieza a apretar un poco más la situación de crisis. Entonces, hay una cierta remoción ya en la base del sistema político. Esta Junta, para poder llevar a cabo el propósito para el que fue escogida, necesitaba el apoyo del PRM. Necesitaba que el PRM se la jugara ahí. Se la jugara. Y necesitaba una señal del gobierno. Ni estuvo la señal del gobierno y el PRM se apareció con una carta que emulaba a Poncio Pilato. Nosotros vamos a respetar la decisión que la Junta adopte. Eso estableció el PRM en su comunicación. Es decir, que no fue una comunicación de un apoyo que necesitaba la Junta para no quedarse sola adoptando esta decisión de, por encima de todas las cosas, descaradamente, como se hizo en el Senado, establecer que un partido minoritario era la segunda mayoría. Entonces, resulta que el PRM dijo, no, espérate, ya actuamos en el Senado. Ya actuamos en el Senado. Continuar por el lado, ya actuamos en el Senado. Los únicos que están siendo aquí investigados por supuesta corrupción son PLDistas danilistas. Entonces, golpeamos en el Senado. Está la justicia independiente, por otra parte, haciendo su papel. Entonces, ahora se presenta esta situación. Quienes asesoran al gobierno saben que
perseguir a un partido, que victimizarlo es también trabajar a su favor, sobre todo cuando usted lo que tiene que administrar es una crisis, cuando usted está administrando una crisis. Entonces también ya ha llegado el momento de flojarle un poco al PLD. Es que no puede ser nada más cajeta, porque ya llega ya llega el momento en que eso se revierte, siendo realmente la fuerza opositora. Porque eso no lo duda nadie. Entonces, ahí el PRM, entonces, esta persona se le ha llevado ahí. Entonces que piche su juego. Y es fácil. No, 4-1 con el disenso de la distinguida magistrada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, porque no podía hacerse de otra manera. La fuerza del pueblo ahora tiene dos opciones. Tengo entendido que va a intentar un recurso de revisión en la propia Junta Central Electoral y después pudiera tocar las puertas del Tribunal Constitucional. Pero revertir eso ya será muy difícil, porque es que hay una realidad objetiva ahí, avalada por una decisión firme del Tribunal Superior Administrativo, que no fue recurrida. No fue recurrida esa decisión. Entonces, esta Junta tenía que desacatar esa decisión, actuar sola, echándose encima una cuestión que la dejaba totalmente descalificada para organizar unas elecciones, porque ya la forma en la que iba a quedar evidenciada su parcialidad era fuera de toda duda. Entonces, fíjense cómo en política a veces usted arma un asunto y lo que usted arma termina repercutiéndolo en contra. En política se dice que a veces no se sabe para quién se trabaja. Y eso es cierto. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. En términos políticos, desde luego que la fuerza del pueblo, con estas juramentaciones, con estas cosas, lo que ha querido dar es la sensación de que es un partido en crecimiento, que porque recibo a fulano, recibo a Perenceo, cuando uno sabe que tampoco eso altera para nada el marcador. Los factores que van a determinar si un partido es o no la fuerza opositora son otros. Y en la medida en que siga apretando la cosa, que yo hoy no tengo tiempo de abordar otros temas, pero sí ya aquí están ocurriendo cosas que son sumamente preocupantes. Y estoy hablando del país de todo, del país que no podemos permitir que se descomponga. No podemos permitir que se descomponga, pero en ese país que no podemos permitir que se descomponga, ya la crisis económica se está reflejando en aspectos que tengo que abordar con un poquito de tiempo y de cuidado para que esto tenga la lectura correcta, pero aquí ya hay cosas realmente, señores, que deben llamarnos, deben convocarnos a una mesa de unidad para abordarlas, porque ya no es la suerte de un partido ni de un gobierno lo que pudiera estar en juego. Es la propia suerte y la estabilidad del país la que ya empieza a mostrar signos que son sumamente preocupantes. Pero ese tema lo abordaré con cuidado, tal vez mañana o en cualquier comentario, uno de estos días, después de sopesarlo lo mejor posible, porque tampoco tengo el interés de crear una situación de pánico y de alarma, pero sí hay que hacer algunas advertencias. Cambio y fuera.